Déjame preguntarte algo que probablemente te ha quitado el sueño desde esa noche. ¿Realmente crees que México fue eliminado por un error arbitral? ¿De verdad piensas que un solo pitazo, una sola tarjeta amarilla mal dada, o un penal no cobrado fue lo que nos dejó fuera del Mundial? Si tu respuesta es sí, entonces necesito que te quedes hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente pasó. No fue el árbitro, no fue la mala suerte, no fue la conspiración contra nosotros, fue algo mucho más oscuro, mucho más profundo, y mucho más doloroso, que nadie se atreve a decir en voz alta. Y cuando termines de ver este video, vas a entender por qué México cayó, por qué seguimos cayendo, y por qué mientras no miremos esta verdad a los ojos, vamos a seguir tropezando con la misma piedra torneo tras torneo, generación tras generación. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si eres de los que siente el tri en la sangre, si eres de los que lloró esa noche, si eres de los que todavía no puede creer lo que pasó, entonces dale like a este video ahora mismo. No por mí, sino por todos los mexicanos que merecemos saber la verdad. Porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Esto no es análisis de televisión. Esto no es lo que los comentaristas te dicen para suavizar el golpe. Esto es la realidad cruda, sin filtros, sin censura y sin piedad. Agárrate, porque vamos a entrar en territorio prohibido. Para entender lo que realmente pasó, tenemos que retroceder. No al día del partido, no a la semana anterior. Tenemos que retroceder mucho más atrás, a los meses de preparación, a los amistosos, a las decisiones tácticas que se tomaron cuando nadie estaba prestando atención. Porque aquí está la primera verdad incómoda que nadie quiere aceptar. México no fue eliminado en ese partido. México fue eliminado meses antes, en las salas de juntas, en las reuniones tácticas, en las decisiones que se tomaron con arrogancia y con una confianza ciega en un sistema que ya había demostrado sus limitaciones. El cuerpo técnico llegó a este mundial con una idea fija, una obsesión táctica que se negó a actuar incluso cuando las señales de alerta estaban encendidas por todos lados. Y aquí es donde empieza la verdadera tragedia, porque no fue falta de talento, no fue falta de corazón, no fue falta de garra. Fue una ceguera estratégica que nos costó caro, muy caro. Los jugadores salieron al campo con un plan que ya estaba muerto antes de empezar, ejecutando movimientos que el rival había estudiado, analizado y desarmado con precisión quirúrgica. Mientras nosotros repetíamos la misma fórmula de siempre, los demás estaban evolucionando, adaptándose, creciendo. Y nosotros, fieles a nuestra tradición de creer que somos el ombligo del mundo futbolístico, nos quedamos estancados en el pasado, pensando que lo que funcionó hace 4 años iba a funcionar ahora. Pero el fútbol no perdona la arrogancia. El fútbol no perdona la falta de evolución, y esa noche, el fútbol nos pasó la factura completa de nuestra terquedad. Ahora, sé lo que estás pensando. Estás pensando en ese momento específico del partido, en esa jugada controversial, en esa decisión que te hizo explotar de rabia frente al televisor. Y sí, hubo errores arbitrales. Nadie lo va a negar. Pero aquí viene la parte que duele, la parte que nadie quiere escuchar. Los errores arbitrales siempre han existido. Siempre van a existir, y siempre van a afectar a todos los equipos por igual. Lo que separa a los grandes de los mediocres no es evitar los errores arbitrales, sino ser tan superiores que esos errores no importen. Y México no fue superior esa noche. México fue, en el mejor de los casos, igual, y en el peor, inferior. Pero no inferior en talento individual, sino inferior en lectura de juego, en capacidad de adaptación, en inteligencia colectiva para resolver los problemas que el rival nos estaba planteando. Porque aquí está otra verdad que duele. El rival no nos ganó por ser mejor equipo en papel. Nos ganó por ser más inteligente en la cancha. Nos leyó mejor, nos descifró mejor, nos anticipó mejor. Y mientras nosotros seguíamos insistiendo en el mismo patrón, ellos ya tenían la respuesta para cada movimiento. Eso no es arbitraje, eso es estrategia. Eso es preparación. Eso es la diferencia entre un equipo que piensa y un equipo que solo reacciona. Pero espera, porque la cosa se pone más oscura. Porque si crees que el problema fue solo táctico, estás viendo solo la superficie del iceberg. Debajo hay algo mucho más profundo. Algo que tiene que ver con la cultura, con la mentalidad,
con la forma en que entendemos el fútbol en México. Y aquí es donde tengo que decir algo que va a incomodar a muchos. En México hemos creado una pregeneración de jugadores técnicamente brillantes pero mentalmente frágiles. Jugadores que pueden hacer filigranas con el balón, que pueden dar pases espectaculares, que pueden driblar en espacios reducidos, pero que se derrumban cuando la presión es máxima, cuando el partido se define en los detalles, cuando hay que sufrir, cuando hay que aguantar el dolor, cuando hay que jugar feo si es necesario para ganar. Nos hemos enamorado tanto del fútbol bonito que olvidamos que el fútbol, al final del día, es un deporte de resultados. Y los resultados no se construyen con jugadas de laboratorio. Se construyen con carácter, con sacrificio, con la capacidad de sufrir juntos y de levantarse cuando todo parece perdido. Y esa noche, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando el rival nos apretó, cuando el marcador nos fue adverso, no vimos ese carácter. Vimos jugadores que se miraban entre sí buscando respuestas, que bajaban la cabeza, que se escondían, que esperaban que alguien más resolviera el problema. Y eso, mis amigos, no es problema del árbitro. Eso es problema de mentalidad. Eso es problema de formación. Eso es problema de una cultura futbolística que prioriza el espectáculo sobre la efectividad, el adorno sobre la sustancia, la estética sobre la victoria. Y hablando de cultura, tenemos que hablar de algo que pocos mencionan pero que todos saben: la presión. La maldita presión de la camiseta verde. Porque aquí hay otra verdad incómoda. México es un país que vive obsesionado con el quinto partido. Es una narrativa que nos han vendido por décadas, que se ha convertido en una maldición psicológica, en un fantasma que persigue a cada generación de jugadores. Y esa obsesión, lejos de motivar, paraliza. Porque cuando sales al campo pensando en el quinto partido, cuando cada jugada la cargas con el peso de décadas de frustración, cuando cada error lo sientes como una traición a la historia, no estás jugando libre. Estás jugando con cadenas. Estás jugando con miedo. Estás jugando contra ti mismo antes de jugar contra el rival. Y eso se nota. Se nota en la rigidez de los movimientos, en la falta de fluidez, en la incapacidad de tomar decisiones creativas bajo presión. Los jugadores salen al campo no a disfrutar, no a expresarse, no a jugar, sino a cumplir con una expectativa imposible, a cargar con el peso de millones de expectativas, a cargar con el dolor de generaciones anteriores que no pudieron. Y eso, amigos, es una carga demasiado pesada para cualquier espalda. Es una carga que nos hemos impuesto nosotros mismos, con nuestra narrativa, con nuestra obsesión, con nuestra incapacidad de aceptar que a veces se pierde, que a veces no se puede, que a veces el rival es mejor. Pero en México no aceptamos eso. En México, perder es traición, empatar es fracaso, y ganar sin convencer es insuficiente. Esa es la presión bajo la cual juegan nuestros jugadores. Y esa presión, esa maldita presión, nos está destruyendo desde adentro. Pero la oscuridad no termina ahí, porque todavía hay capas más profundas que explorar. Hablemos de la preparación física, porque aquí hay otra verdad que incomoda. México llegó a este mundial en una condición física que, siendo generosos, fue insuficiente. Los últimos 15 minutos de cada partido han sido nuestro cementerio por años. Y esta vez no fue la excepción. Pero no es mala suerte, no es coincidencia. Es el resultado de una preparación que no está a la altura de las exigencias del fútbol moderno. Mientras los equipos europeos y sudamericanos están trabajando con ciencia de datos, con análisis biomecánico, con periodización táctica de última generación, nosotros seguimos dependiendo de métodos tradicionales, de la intuición, del ojo clínico del preparador físico de siempre. Y el fútbol moderno no perdona esa brecha. El fútbol moderno es un deporte de atletas, de máquinas, de jugadores que pueden mantener la intensidad durante 120 minutos sin bajar el ritmo. Y nuestros jugadores, por más talento que tengan, no están físicamente preparados para ese nivel de exigencia. Se funden, desaparecen, se convierten en sombras de lo que fueron en los primeros minutos. Y cuando te enfrentas a equipos que están físicamente en otro nivel, esa diferencia se paga caro. Se paga con goles en contra en los minutos finales. Se paga con piernas que no llegan. Se paga con cerebros que por falta de oxígeno dejan de tomar buenas decisiones. Eso no es árbitro. Eso es preparación. Eso es inversión. Eso es la diferencia entre un equipo profesional de verdad
y un equipo que vive de la inercia del veces talento individual. Y ahora, hablemos de algo que muy pocos se atreven a mencionar, la gestión del vestidor, porque aquí hay otra capa de oscuridad que necesita ser iluminada. Un equipo de fútbol no es solo 11 jugadores en el campo. Es un ecosistema complejo de personalidades, de egos, de relaciones, de jerarquías no escritas, de liderazgos que se construyen o se destruyen día a día. Y México, en los últimos años, ha tenido problemas serios en ese frente. Hemos visto generaciones de jugadores que no logran conectar entre sí, que no logran formar un bloque sólido, que no logran construir esa química invisible pero determinante que separa a los grandes equipos de los conjuntos de estrellas. Porque tener a los mejores jugadores no garantiza nada si esos jugadores no juegan como equipo. Y aquí viene otra verdad dolorosa. En el vestidor mexicano ha habido divisiones. No siempre evidentes, no siempre públicas, pero reales. Jugadores que no se hablan, grupos que se forman, líderes que no logran unir, egos que chocan, visiones que no se alinean. Y eso, en el fútbol de élite, se paga. Se paga en la cancha. Se paga en los momentos decisivos. Se paga cuando necesitas que 11 hombres sean uno solo, y solo logras que sean 11 individuos, con la misma camiseta. Porque el fútbol, al final del día, es un deporte colectivo. Y lo colectivo no se construye en los 90 minutos del partido. Se construye en los meses de convivencia, en las concentraciones, en las cenas, en las charlas, en los momentos difíciles, en la capacidad de resolver conflictos internos antes de que exploten en público. Y México, en ese aspecto, ha fallado. Ha fallado sistemáticamente. Y esa falla no se ve en las estadísticas, no se ve en los análisis tácticos, pero se siente en la cancha. Se siente en la falta de conexión, en la ausencia de ese algo especial que hace que un equipo sea más que la suma de sus partes. Pero espera, porque todavía no hemos llegado al fondo del pozo. Porque hay una verdad más oscura, más incómoda, más difícil de aceptar que todas las anteriores. Y es esta. El fútbol mexicano está atrapado en una mediocridad autoimpuesta. Nos hemos conformado con ser buenos, con ser competitivos, con ser respetables. Pero no nos hemos exigido ser grandes. No nos hemos exigido ser campeones. No nos hemos exigido estar en la élite mundial. Y esa falta de exigencia, esa comodidad con la mediocridad, se transmite a todos los niveles. A la selección, sí, pero también a los clubes, a las divisiones menores, a la formación de jugadores, a la infraestructura, a la mentalidad de todos los que forman parte de este ecosistema. Porque mientras otros países están invirtiendo billones en academias de formación, en centros de alto rendimiento, en tecnología de punta, en scouting global, en métodos de entrenamiento revolucionarios, nosotros seguimos dependiendo del talento natural, de la chispa individual, de la esperanza de que algún día salga el próximo gran jugador que nos salve. Pero el fútbol moderno no funciona así. El fútbol moderno es un deporte de sistemas, de procesos, de inversión a largo plazo, de paciencia estratégica. Y México no tiene ese sistema, no tiene ese proceso, no tiene esa paciencia. Tenemos parches, tenemos soluciones temporales, tenemos ocurrencias. Y eso, amigos, no es suficiente para competir al más alto nivel. Eso no es suficiente para ganar un mundial. Eso no es suficiente para ser una potencia futbolística real. Y aquí viene la pregunta del millón. La pregunta que todos se hacen pero que pocos se atreven a responder. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo salimos de este pozo? ¿Cómo rompemos este ciclo de mediocridad, de frustración, de promesas incumplidas? Porque aquí está la verdadera oscuridad, la verdad más difícil de aceptar. No hay soluciones mágicas. No hay un técnico que llegue y lo arregle todo. No hay un jugador que cambie la historia. No hay una táctica que nos lleve al título. Lo que se necesita es una revolución cultural, estructural, mental, una revolución que empiece por aceptar nuestra realidad, por dejar de culpar al árbitro, por dejar de buscar excusas, por dejar de vivir en la negación, una revolución que empiece por exigir más, por invertir más, por planear a largo plazo, por construir sistemas sólidos en lugar de depender de individualidades, por formar jugadores completos, no solo técnicamente, sino mentalmente. Por crear una cultura de excelencia, de exigencia, de profesionalismo real. Y eso, amigos, no se logra en un ciclo mundialista. No se logra en 4 años.
se logra en décadas. Se logra con paciencia, con visión, con compromiso real de todos los actores, directivos, técnicos, jugadores, medios, aficionados. Todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos evolucionar. Todos necesitamos dejar de vivir del recuerdo de lo que fuimos y empezar a construir lo que podemos ser. Pero ojo, porque aquí viene otra verdad que necesita ser dicha. La afición también tiene responsabilidad. Sí, tú, yo, todos nosotros. Porque hemos creado una cultura de exigencia tóxica, de crítica destructiva, de falta de paciencia. Destruimos técnicos en semanas. Destruimos jugadores con un mal partido. Destruimos proyectos enteros con una sola eliminación. Y eso genera un ambiente de miedo, de inseguridad, de presión insostenible. Nadie puede trabajar con tranquilidad cuando sabe que un error lo va a costar su carrera. Nadie puede arriesgar, innovar, experimentar, cuando sabe que el mínimo fallo va a ser amplificado por millones de voces críticas. Y eso, amigos, también nos está matando. Porque el fútbol necesita espacio para crecer, necesita paciencia para evolucionar, necesita confianza para arriesgar. Y nosotros, con nuestra impaciencia, con nuestra exigencia desmedida, con nuestra falta de empatía, le estamos negando ese espacio a nuestro fútbol. Así que sí, la próxima vez que quieras destruir a un técnico en redes sociales, la próxima vez que quieras crucificar a un jugador por un error, la próxima vez que quieras decir que todo está perdido, detente un segundo y pregúntate, ¿esto ayuda o esto daña? ¿Esto construye o esto destruye? Porque a veces, con nuestra crítica, con nuestra rabia, con nuestra frustración, estamos contribuyendo al mismo problema que decimos querer resolver. Y ahora, después de todo esto, después de haber explorado todas estas capas de oscuridad, después de haber dicho verdades que duelen, necesito que entendamos algo fundamental. México no está muerto. México no está terminado. México no está condenado. México está dormido. México está atrapado en una narrativa de fracaso que nos hemos construido nosotros mismos. México tiene todo para ser grande. Tiene talento, tiene pasión, tiene recursos, tiene infraestructura, tiene historia, tiene cultura, tiene gente. Lo que no tiene es un sistema. Lo que no tiene es una visión. Lo que no tiene es un compromiso real con la excelencia. Y mientras no tengamos eso, vamos a seguir dando vueltas en el mismo círculo. Vamos a seguir eliminándonos en octavos. Vamos a seguir culpando al árbitro. Vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir llorando. Pero el día que decidamos cambiar, el día que decidamos construir de verdad, el día que decidamos exigirnos más, ese día, México va a despertar. Ese día, México va a demostrar al mundo de lo que es capaz. Ese día, el quinto partido va a dejar de ser una maldición y va a convertirse en un trampolín. Pero para eso, necesitamos dejar de vivir en la oscuridad. Necesitamos encender la luz. Necesitamos mirar la verdad a los ojos, por más dolorosa que sea. Necesitamos aceptar que el problema no es el árbitro. El problema somos nosotros. Nuestra cultura, nuestra mentalidad, nuestra falta de exigencia, nuestra incapacidad de evolucionar. Y solo cuando aceptemos eso, solo cuando dejemos de buscar chivos expiatorios y empecemos a buscar soluciones, solo entonces, México va a empezar a cambiar. Pero no te confundas, este no es un mensaje de derrota, este no es un mensaje de rendición. Este es un mensaje de despertar, este es un mensaje de esperanza realista, porque creo en México, creo en su gente, creo en su pasión, creo en su capacidad de resurgir. Pero creo que ese resurgir tiene que empezar por la verdad. Tiene que empezar por aceptar dónde estamos, por entender por qué estamos aquí, por reconocer qué nos trajo a este punto. Y solo desde esa verdad, solo desde esa honestidad, solo desde esa humildad, podemos construir algo mejor, algo más grande, algo más sólido, algo que dure, porque México merece más. México merece ser grande. México merece estar en la élite. Pero para eso, necesitamos dejar de engañarnos. Necesitamos dejar de vivir en la fantasía. Necesitamos enfrentar la realidad con valentía, con determinación, con compromiso. Y eso, amigos, es lo que les pido hoy. No que se rindan, no que dejen de creer, no que dejen de soñar. Les pido que crean de verdad. Les pido que sueñen con responsabilidad.
Les pido que exijan con inteligencia. Les pido que apoyen con paciencia. Les pido que construyan con visión. Porque solo así, solo juntos, solo unidos, solo comprometidos, México va a salir de esta oscuridad. Solo así, México va a brillar con la fuerza que merece. Solo así, México va a demostrar al mundo que no somos el país del quinto partido. Somos el país que un día decidió despertar. Y antes de terminar, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todas estas verdades, si aguantaste el dolor de escuchar lo que nadie quiere escuchar, entonces eres de los nuestros. Eres de los que aman a México de verdad. No solo cuando gana, sino también cuando pierde. No solo cuando brilla, sino también cuando tropieza. Y por eso, quiero darte las gracias. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por tener la valentía de escuchar la verdad. Gracias por amar a México lo suficiente como para exigirle más. Gracias por ser parte de esta afición que, con todos sus defectos, con todas sus exageraciones, con toda su pasión, es el motor que mantiene vivo al fútbol mexicano. Sin ti, sin nosotros, sin la gente, el fútbol no es nada. Y tú eres parte de eso. Tú eres parte de la solución. Tú eres parte del cambio. Así que gracias. Gracias de verdad. Y ahora, si este video te hizo pensar, si te hizo reflexionar, si te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, entonces, compártelo. No por mí, sino por todos los mexicanos que necesitan escuchar esta verdad. Porque solo hablando, solo reflexionando, solo siendo honestos, podemos cambiar. Y ese cambio empieza contigo. Empieza con cada uno de nosotros. Empieza con cada mensaje, cada comentario, cada reflexión. Así que déjame tu opinión abajo. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué agregarías? ¿Qué quitarías? Porque este no es un monólogo. Este es un diálogo. Este es el inicio de una conversación que México necesita tener. ¿Y tú eres parte de esa conversación? Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por amar a México. Ahora nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad duele, pero solo la verdad nos hace libres. Hasta la próxima, familia.